El avión del vuelo 3142 del APA era un Boeing 737-200 fabricado en 1970 y la noche del accidente estaba comandado por el piloto Gustavo Weigel. Gustavo Weigel nació en Castelar, provincia de Buenos Aires, el 5 de mayo de 1954. Cuando nace, lo llevan a limpiar y a cambiarlo y se lo devuelven a mi abuela. Y mi abuela sospecha de que no era su hijo. Entonces habla con las enfermeras, vienen los médicos, y se dan cuenta que el hijo de ella estaba en manos de una pareja inglesa, entonces cambian el hijo. Y mi padre siempre jugaba un poco con esto, ¿no? Porque como era tan anglófilo, tanto gusto por la música inglesa, por la literatura inglesa, pero quedó esto como un juego, como una anécdota así muy divertida en la familia. El padre de Gustavo era un reconocido restaurador que trabajaba para los grandes museos de Europa y pasaba largas temporadas lejos de su familia. Mi abuela en muchos momentos también viajó para Europa para acompañar a mi abuelo, que sufría el corazón, y su casa era una casa cuidada por una ama de llaves, una señora que limpiaba. Bueno, fue un momento de bastante soledad y angustia en ese momento. Creo que lo sufrió bastante mi padre. Entre los 95 pasajeros del vuelo 3142 se encontraba Silvia Medeot, una bioquímica nacida en Córdoba en el año 1962. Oye, Silvite, mi vida, mírame. Hola. Hola. Silvia nació en Río Cuarto, eran 3 hermanos, ella era la hermana del medio. Se crió en la casa con los padres y los abuelos,
era como una regla el tema de en el verano salir de vacaciones con los viejos. Llevaban a la abuela también, era como una familia muy integrada. Tenía muchas anécdotas de ese tipo. Ella era su política, digamos, de estudiar, era parte de su integrado en su vida. En la universidad, la carrera, no sé si la hizo en el tiempo exacto o en menos tiempo, pero hacia el final de la carrera agregó el tema de las prácticas de laboratorio y no sé si en esa época empezó ya a llegarse a la investigación. Siempre de chica pensé que mi vida iba a pasar como la de todas las mujeres por casarme y tener hijos. Qué sé yo, nacés y te ponen el muñequito en los brazos y jugás a la mamá y le das de comer al muñeco. Me acuerdo que con mi hermana nos habíamos comprado entre las dos, con el dinero de la merienda, un perrito pequinés. Y le poníamos los pañales y le dábamos la mamadera y le poníamos gorritos. Entonces, siempre pensé que esa iba a ser mi vida, ¿no? Casarme y tener hijos y la casa y la comida y... ni siquiera pensaba de chica en qué iba a estudiar y que iba a ser una profesional, que me podría haber destacado. No. La verdad que no sé de dónde saqué la carrera. Pero un día me desperté y dije voy a estudiar ciencia política. Sentado junto a Marité en el avión del APA se encontraba Oscar Nobile, un ingeniero cordobés de 37 años. Soy nacido y vivo actualmente en la ciudad de Córdoba, República Argentina. El barrio, la casa, la fábrica y el club marcaron muy fuerte, digamos, todos mis primeros años, mi infancia. Los domingos era el día que mi viejo agarraba el auto, después de haber estado laburando toda la semana y siempre a un dique, a una cascada, a un río, a una casa de campo, a algún lado, a desenchufarse, comer el asadito del mediodía y volver a la tarde. Y bueno, era todo un acontecimiento ver el despegue o el aterrizaje de un avión. A veces en la radio comentaban que venía tal avión de Rusia o tal avión de tal lado y a veces mi padre nos llevaba a mí, a mi hermana, qué sé yo, y veíamos por ahí el aterrizaje o el despegue de esas moles, siempre pegado al alambrado como en la cancha, escuchando el ruido de las turbinas y tratando de ver la magnitud de semejante máquina, ¿no? Mi papá de muy chicas nos llevó a conocer Buenos Aires, fuimos en avión. Mi papá quería que de chicas aprendiéramos a volar, un poco también para que no tuviéramos miedo, para tomar contacto con un medio de comunicación ágil como es el avión para ir a todos lados. Por ese entonces, la empresa norteamericana Boeing, que ya se posicionaba como una de las aerolíneas más importantes del mundo gracias al éxito de su Boeing 707, desarrollaba un avión más pequeño e igual de eficiente. Así se llegó al diseño del avión que tiempo después se convertiría en el más vendido en la historia de la aviación civil, el Boeing 737. El Boeing 737-200, accidentado en el Aeroparque de Buenos Aires, tuvo su vuelo inaugural el 14 de abril de 1970, cuando cruzó el océano hacia la empresa que lo había adquirido, Britannia Airways. Ahí ven a los pibes laburando para la presentación, y ahí está nuestra chanchita. A la 737 se le puso la chancha por las características del avión, que es cortito, justamente porque nos da la posibilidad de tener mayor maniobrabilidad. Si vos lo ves, te vas a dar cuenta que es patitas cortas, muy gordito, la naricita media chata. O sea, en realidad no es una línea estética muy linda que digamos. Es medio fea, es una chanchita, es un chacho.
En 1977, el empresario argentino Claudio Thyssen fundó las Líneas Aéreas Privadas Argentinas, una aerolínea pequeña que solo podía volar dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires. Poco después de haber egresado del bachillerato, Gustavo Weigel tomó la decisión de ser piloto y en 1977, ya casado y con 2 hijos, ingresó en el ejército para realizar las horas de vuelo necesarias para poder volar en forma profesional. Mi padre sintió que su llamado era por ahí. Entonces decide hacer el curso de piloto y si bien tuvo dificultades en el curso porque se descomponía y porque no tenía ciertas facilidades, se dio cuenta de que era su lugar. Volar es un sentimiento muy profundo que te da un placer enorme, es sentirse por encima de algo muy chico, o sea, el mundo lo ves mucho más chico de lo que realmente es. Una vez un psicólogo me dijo que por el solo hecho de que una persona que nació para estar en la Tierra decidió estar arriba del aire, evidentemente ya hay algo que no es igual a todos los demás. Él hablaba en términos que para mí son muy difíciles de comprender. Por ejemplo, sentir el avión. Sentir el avión. Supongo que fue piloto porque lo hacía sentir más libre, ¿no? ¿Qué es sentir el avión? Yo no sé lo que es sentir el avión. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Tocando los botones? No. ¿Con papá? No. Sabandija. Mientras Lapa realizaba sus primeros vuelos, Roberto Gracelli, otro de los pasajeros del vuelo 3142, iniciaba en Córdoba sus estudios como contador. Hoy es lunes, son las 3:30 de la tarde y acá podemos ver al papá de la Nati en horario de laburo. Estamos haciendo un rompecabezas. Bueno, no sé cómo surgió, pero a Roberto le encantaban los rompecabezas e inclusive cuando viajábamos en algunas vacaciones se llevó rompecabezas y lo armaba. Intentando otro rompecabezas. Chiquitito. La gran mayoría está todavía sin armar. La idea era que el día que nos jubiláramos o tuviéramos más tiempo pudiéramos armarlos, ¿no? Él era muy responsable y en su juventud, además de estudiar mucho, también trabajó desde muy chico, pero su carrera, su elección fue la economía y la carrera de contador. Y fue brillante en su profesión, reconocido por sus colegas. Roberto Gracelli estaba terminando sus estudios cuando Oscar Nobile comenzó la carrera de ingeniería. Te podría decir que a los 15, 16 años ya tenía definido que iba a seguir ingeniería. Cuando salí del secundario, que fue en el año 79, mi padre me hizo ingresar a la parte administrativa de la fábrica de cemento. Entonces se hizo bastante pesado porque yo entraba a las 8 de la mañana a trabajar y salía a las 5 de la tarde. Entraba a las 6 de la tarde a la facultad y salía a las 10 de la noche. Señores, los invito a acompañarme en un brindis por la paz. Gracias. Por nuestra gente del Ejército Salud. Al comenzar la guerra por la soberanía de las Islas Malvinas, Gustavo Weigel, que ya era padre de 3 hijos, fue dado de baja en el ejército por familia numerosa. Al dejar el ejército, Weigel contaba con las horas de vuelo suficientes como para ingresar a cualquier aerolínea comercial. Sin embargo, decidió dedicarse a otra actividad que lo acompañaba desde joven, la restauración. Más allá de que la restauración y el mundo de las antigüedades y de los cuadros y del arte en general
era un mundo propio, era un mundo afín. Creo que sí, que un trabajo que hacía gustoso, pero no creo que se encontrara a él mismo en ese trabajo. Creo que la vocación pasaba más por la aviación, por el volar. Para 1985, los Weigel habían tenido su cuarto hijo y Gustavo había conseguido un lugar de reconocimiento en el mundo de la restauración. Pero ese año se le presentó la posibilidad de volver a volar, esta vez en Lapa. Me acuerdo de su cambio de ánimo, de estar con una disposición y con una alegría que le faltaba en esos tiempos, ¿no? Y nadie tenía un papá piloto tampoco. Y estaba bueno, me preguntaban, y más cuando yo decía, viajé con él y me fui a la cabina con él y estuve con él y nos fuimos al sur. Y estaba bueno tener un papá piloto y más cuando sentir mi papá, ¿no? Con el que estoy viajando. En 1987, el Boeing 737-200 seguía sumando horas de vuelo en Britannia Airways, mientras Rafael Dobón, un contador de 33 años nacido en Buenos Aires, comenzaba a trabajar en el incipiente mundo del videocable como encargado de la contaduría de la empresa VCC. VCC entró por un aviso en el diario. De los tantos que escribí, bueno, ese terminó resultando. Ahí empiezo también en el área administrativa. Y bueno, yo había ido a Córdoba 2 o 3 veces estando todavía como trabajando en Buenos Aires, pero en realidad cuando empiezo a moverme más es cuando me voy a Córdoba, ¿no? Estudié ciencia política, luego estudié relaciones internacionales, pero ninguna de las dos carreras me subió al avión de Lapa. De chica siempre pensé que lo que iba a hacer era casarme y tener hijos. Antes de terminar el colegio yo tenía un novio, y si me hubiera casado con mi novio de hecho no se casó conmigo, se casó con otra chica, tiene 9 hijos y la mujer nunca trabajó. O sea, si yo me hubiera casado con mi novio ese, seguramente no hubiera trabajado nunca y no me hubiera subido nunca al avión. En 1989, Silvia Medeot, recibida de bioquímica y dedicada a la investigación, conoció a Raúl Nassi, el hombre que la acompañaría por el resto de su vida. Cuando nos conocimos, teníamos 27 años. Nos conocimos a través de una amiga que trabajaba en el laboratorio donde estaba ella. El verano anterior habían ido a Perú con la hermana y unas amigas. Silvia le daba prioridad a sus cosas de lo que estaba haciendo y yo tenía que enganchar el tiempo justo para que tenía una cosa, tenía otra. Pero bueno, después nos empezamos a ver un poquito, después fui a la casa. Sí, esas cosas, sí, ¿no? Mírame. Pero hablamos antes. El nacimiento de Lucía fue como una introducción a otra etapa de la adultez. Como nosotros no nos habíamos casado, entonces de repente el embarazo, y más que el embarazo, el nacimiento fue como introducir en esa etapa. Se juntaron las dos cosas, ¿no es cierto? Creo que se empezó a madurar con el embarazo y cuando nació Lucía significaba para nosotros la consolidación de la pareja. En 1990, la aerolínea francesa TAT compró el 737-200 que había pertenecido a Britannia Airways.
Ese mismo año, la esposa de Weigel, madre de 6 varones, dio a luz a su primer hija mujer. Y yo creo que para él sí, 7 son muchos. Pero bueno, también es como que se multiplica el trabajo, pero también se multiplica el amor. Tras el nacimiento de su hija Valeria, Gustavo Weigel decidió alejarse de la aviación. Siempre me interesó lo que hacía, ¿no? El papá piloto era como, bueno, yo tengo un papá piloto, está bueno, pero no lo veíamos tanto, no estábamos tan en contacto con él. Y el restaurador era como que teníamos el tiempo libre para verlo. El plan de convertibilidad cierra en sí mismo. Es un plan de disciplina fiscal y monetaria para asegurar la estabilidad. Comenzaba 1991 y Lapa continuaba creciendo, favorecida por el proceso de privatización impulsado por el gobierno. El piloto Gustavo Weigel, que había pasado casi 4 años alejado de la aviación, decidió regresar a esa empresa. Y él ingresa nuevamente como copiloto, es ahí cuando lo conozco, y a los meses, o un año aproximadamente, es cuando hacemos el curso de comandante de SAP 340 ambos. Ascendimos el mismo día, recuerdo perfectamente el vuelo que hicimos juntos, recuerdo lo importante que fue para ambos, porque fue un objetivo cumplido. Y recuerdo la noche, cuando terminamos el último vuelo, que la jefa de cabina, la azafata, cuando ya habían bajado todos los pasajeros, habíamos terminado todos los papeles, nos tenía unas copas de champán para felicitarnos. Yo recuerdo que él, cuando regresa a Lapa, él dijo que, bueno, que era algo que no podía dejar de hacer, que era parte de su vida. Cada vez que pasaba cerca del aeroparque o veía un avión, sentía que tenía que volver porque ese era su mundo también. Entonces, bueno, fue una época de mucho trabajo, así que no me fue difícil salir de una empresa y largarme solo al mercado. Bueno, y en esto de largarse en forma independiente, uno siempre cae a Buenos Aires, ¿cierto? Iba yo a Buenos Aires con todos esos pedidos para comprar las cosas, para que me las mandaran a Córdoba y de ahí distribuía con un transporte y bueno. Por esos años, el contador Rafael Dobón se trasladó a Córdoba junto a su familia para hacerse cargo de las empresas que la compañía BCC tenía en esa provincia. Los Dobón viajaron el 18 de julio de 1994, el mismo día en que en Buenos Aires tuvo lugar el sangriento atentado a la AMIA. Recuerdo que estaba el camión de mudanza, nosotros teníamos la radio prendida, o sea que fue una cosa terrible porque durante todo el viaje nosotros escuchando la radio de lo que estaba pasando ahí, lo que había pasado, así que fue una fecha que no vamos a olvidar. Pero bueno, del recuerdo que tengo de los primeros años de Córdoba, que hubo bastante, digamos, en cierto aspecto algo de soledad, ¿no? En 1995, Silvia Mediot, que ya era madre de 2 hijos, formó junto a otros colegas su propio laboratorio dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos tras la implementación de técnicas alternativas, digamos, que sirvan para la confirmación del diagnóstico de la infección por VIH y que son de menor costo. Yo les presté una PC viejita que tenía. Y a fuerza de pulmón armaron el laboratorio y armaron una línea propia que digamos, con el tiempo se fue consolidando y, digamos, hoy el laboratorio
El laboratorio sigue funcionando. Bueno. Porque dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí... En 1996, Andrés Deutsch, dueño del APA, invirtió en la compra de aviones nuevos. Los Boeing 737-200 provenían de la aerolínea francesa TAT y entre ellos se encontraba el que se accidentó en el aeroparque de Buenos Aires. Hacía como más de 15 años que nadie traía aviones nuevos. Para quienes pertenecíamos al APA en ese momento fue empezar a jugar a las ligas mayores. Y mi padre, él estaba como comandante de Saab. Tiene que dejar de volarlo por la cuestión de que se desafectan de la empresa y pasa a ser copiloto de Boeing. La adquisición de aviones nuevos y más grandes le permitiría a Deutsch alcanzar un nuevo objetivo para su empresa: los vuelos internacionales. Cuando una empresa se larga a una aventura a nivel internacional y no tiene los elementos necesarios para mantener con el mismo nivel de seguridad todo lo que es cabotaje, en teoría, yo creo que la empresa va por un mal camino. Hay accidentes tremendos, pero la característica de tal destrozo de la aeronave que no quedó nada fragmentado, no sé, no tengo otro antecedente. De estas características ni a nivel mundial. Cuando pasa un accidente de semejante magnitud, y sobre todo cuando es aviones de línea aérea, en donde hay un nivel de profesionalismo bastante elevado, lo primero que uno pregunta y quiere saber es, en definitiva, lo mismo que todo el mundo quiere saber: ¿qué pasó? Y no hay respuestas. Yo diría que está todo en la inseguridad aérea con que se está desarrollando la actividad. En la tragedia de Austral muere un amigo importante de él, Jorge Césare, que es padrino de uno de mis hermanos. Para nosotros era un tío. Siempre fue nuestro tío. Y bueno, también fue un sacudón, ¿no? Algunos meses más tarde, todavía golpeado por la pérdida de su amigo, Gustavo Weigel rindió los exámenes para ser ascendido a comandante de 737. Él dio mal un examen, también por momentos de bastante tensión que había en mi casa por la separación con mi madre. Ahí tenemos el simulador del Jumbo laburando. Este es el nuestro. Meses después, Weigel volvió a presentarse a los exámenes y esta vez pudo demostrar que reunía las aptitudes necesarias para comandar un avión de la envergadura del Boeing 737. No, él estaba feliz, porque también el ascenso 737 fue un logro para él muy importante, haber pasado ese traspié, haberlo superado. En el año 99 teníamos la casa de Río Ceballos casi lista y había que hacer el viaje de verano, que siempre había que hacerlo. Entonces nos fuimos a las sierras de acá de Córdoba con los chicos, el último viaje que hicimos. Fuimos a Cuba, todavía recuerdo, así que fue un viaje hermoso, no solamente por lo que es el lugar, sino por lo que representa Cuba, ¿no? Que es conocer un pedacito del mundo que ya no existe. Así que realmente fue un viaje que lo disfrutamos mucho, ¿no? 1999, yo creo que lo vivía con mucha esperanza, ¿no? Con mucha ilusión de seguir trabajando, de seguir creciendo intelectualmente, de poder hacer cosas nuevas. Realmente, esos últimos meses me sentía conforme absolutamente con mi vida.
Yo ese año quedé embarazada de Fede. No sirve mucho papá en esa zona. Bueno. Porque ahí es donde puedes llegar a ver si algo. Bueno. Roberto no quería saber el sexo del bebé y se enteró de casualidad por una tía que en un casamiento metió un poco la pata al contarle. Y bueno, así supo que el hijo que estaba esperando iba a ser un varón. Y bueno, y había elegido el nombre de Fede, pero me quedaba por decidir el segundo nombre. Y bueno, que lo elegí después que Roberto falleció y Fede se llama Federico Roberto. Estamos llegando todos al mismo lugar, pero todos por cosas diferentes. Eso podría ser una buena definición del mundo, siempre y cuando cada uno sepa lo que está buscando. Y el 31 de agosto fue un viaje como los que tenía habitualmente. En ese momento me acuerdo, nos habían llamado a todos porque se iba a discutir el presupuesto del año 2000, entonces había una reunión a la tarde. Así que tuve esa reunión y terminó la reunión, me tomé un taxi y me volví a la parte. Viajo a Buenos Aires con todos los intendentes, transcurre el congreso muy bien y me voy al bar del Aeroparque y me siento a escribir el informe de todo lo que había pasado en el congreso. Llegué un rato antes, sí, ya habré llegado como una hora y pico antes. Inclusive salía otro vuelo que salió antes de la misma empresa que había lugar, pero yo no lo cambié. Había un congreso en Buenos Aires, entonces lo había organizado como para estar solamente 2 días allá. Los chicos nuestros no querían que viajara en avión. Ninguno de los chicos quería. Silvia me había hablado por teléfono y me había dicho en el horario en que llegaba. Creo que se va a dar a 9. Anda a buscar. Y la imagen, tengo la imagen de cuando estaba en la pista y se dio vuelta y nos saludó con la mano en alto. A mi padre lo vi un par de días antes de que ocurriera el accidente. Hablamos, compartimos quizás un té, un café. Y sí me dijo que estaba cansado, me estaba muy cansado. Había hecho algunas cobranzas y había organizado un viaje para comprar los materiales que me hacía falta. Tomé un taxi en Congreso Tucumán y le digo al Aeroparque lo más rápido que pueda. Cuando llegué al mostrador del APA, medio que se enojaron, me hicieron cara fea las chicas porque había llegado tarde yo. Y casi que no me dejaron subir al avión. Roberto había viajado 2 noches antes a Buenos Aires para estas reuniones que tenía con los socios. Se le hizo un poco tarde para ir al aeropuerto e iba con otro socio más. Como ya habían embarcado a los demás pasajeros, a él después lo llevaron en una combi hasta el avión y le tocó el último asiento. Comienza a carretear el avión, toma velocidad, mucha velocidad. Dentro de la cabina sonaba una alarma que indicaba que el avión no estaba configurado correctamente. Sin embargo,
el comandante decidió continuar con la maniobra de despegue. Cuando comienza a levantar su trompa, de golpe se siente que se apoya de nuevo en el piso el tren de aterrizaje. Obviamente la velocidad era muy fuerte, ya era velocidad de despegue, se empezaban a mover las cosas que estaban arriba en los casillos de plástico. El piloto empezó a accionar los frenos, pero no frenó, la inercia lo fue llevando el avión y ya después se empezó a sentirse un ruido más metal con metal, ya un chillido, un sonido más agudo. Y lo que yo me acuerdo que repetía, ¿no? No puede ser. Decía eso, no puede ser. Hasta que pasó del extremo final de la pista, rompió algunos elementos de comunicaciones, algunas antenas. Tomé conciencia de que me iba a morir y, como soy creyente, lo primero que hice fue poner mis cuentas, arreglar mis cuentas con Dios era lo primero. Me puse así en posición de impacto, con la cabeza gacha, rezando, pensando en mi señora, pensando en los dos hijos, los chicos, digo, bueno, pensando en mi vieja, acá se terminó todo y bueno, se venía la muerte, se venía la muerte. Después del momento del impacto yo había quedado medio aprisionado, pero cuando conseguí sacar la pierna, y bueno, ahí salí corriendo. Se me quemaron, tenía todas las manos quemadas, tenía el pantalón quemado, las piernas quemadas, bueno, todo. Yo era una bola, una llama, toda yo era una llama. Tanto que yo no podía mirar para el otro lado. O sea, para el otro lado veía sombras, no veía... Era como una barrera que me hacía el fuego. Pero en ese momento mi oración fue, si tiene que ser, que sea ya, que sea rápido, que sea ya. Están realizando las pericias correspondientes, tratando de determinar la identidad de estos cuerpos. Ese día me acuerdo que se estaba dando un canal de noticias y no se sabía todavía qué avión era, ni era una avioneta, sino un avión comercial, nada. Pero yo sentía que por ahí andaba, la sensación de que mi viejo estaba por ahí. Pasamos la noche bastante mal, yo sentía de que ya estaba, yo sentí en algún momento de que ya estaba. Trajeron chicas que están bien. Trajeron chicas que están bien. Están bien. ¿Querían pegar un familiar a bordo? Hay un hermano, no sé. En Córdoba, decenas de familiares esperaban la llegada del vuelo 3142. Había informaciones contradictorias de lo que pasaba en Buenos Aires, de que había problemas con la salida de los vuelos, pero no se decía la verdad de que había un accidente. Yo en el primer momento sigo sin pensar que me pudiera tocar. Ya ni me acuerdo, me volví como loca. Le hablé a mi cuñada para avisarle y después a ella la llamó un señor que había estado con Roberto en el momento del accidente y al que Roberto le había dado el número de ella para avisarle que estaba vivo y que y que le decía que tuvieran cuidado al avisarme a mí porque estaba embarazada. Roberto podría haber salido primero del avión. Él abrió la puerta y así como salieron todos y como él empujó a la azafata para que saliera, podría haberse bajado él también. Y sin embargo tomó la decisión de quedarse y de tratar de ayudar a otra gente. Y yo siempre viajé con la esperanza de que él
iba a sobrevivir, que estaba quemado, pero que iba a sobrevivir. Una situación muy difícil de ahí, porque había que asumir la situación. Busqué la forma de cómo encararla, era hablar con los chicos. En general, con respecto al momento del accidente, yo siempre decía una cosa. Yo no tenía pesadillas del accidente. En realidad yo decía lo contrario, ¿no? Que la pesadilla empezaba cuando me despertaba, ¿no? Porque generalmente si vos tenés pesadillas y cuando te despertás te das cuenta que era un sueño, decís, menos mal. Pero cuando es al revés, es más jodido. Lo que viene después del accidente es mucho peor que el accidente. Porque ya viene un estado traumático, ya viene las cirugías, ya vienen los masajes, ya vienen las cremas, ya viene el aislamiento. Un montón de cosas que uno no está preparado y tiene la duda hasta tal punto de plantear al médico, ¿y doctor, viviré? Uno empieza a meterse en ese mundo de tratar de recuperarse, ¿viste? Y es larguísimo, larguísimo, larguísimo. Cuando ya empiezo a estar despierta y me entraba a cirugía una vez por día, no le veía mucha solución. Nunca supe por qué me había quedado yo y no alguien que tuviera hijos, por ejemplo. En realidad la contestación exacta fue, cuando te desates de tus ataduras, vas a poder irte. Creo que posiblemente no haya hecho el camino que tenía que hacer, ¿no? Para poder morir. En ese año y medio que estuve interno, bueno, ahí tuve todo lo malo. Y cuando uno realmente tiene un problema, se retrota a eso y dice, al lado de esto, ¿qué problema puede haber? Es como si hubiera sacado la lotería todos los días. Como si tuviera que festejar con champán todos los días. Por estar vivo. Si te pasó algo así, te tenés que seguir haciendo problemas porque te rayaron el auto. Por ahí me hagas menos problemas de la raya del auto. Ahora, si no me hago nada de problema por la raya del auto, después eso, ¿hasta dónde sigue? Pero no me hago problema por nada después. Entonces digo, creo que hay que tenerlo en cuenta, pero yo hoy trato, aunque dentro mío esté siempre presente, y valga la redundancia, de dejar ese episodio lo más ausente posible. Yo traté de no pensar para atrás, como que lo que pasó está y ya no tiene sentido preguntarse en por qué o fueron pasando las cosas, sino disfrutar lo que me quedó de él y tratar de seguir para adelante. O sea, agradecerle por lo que hizo por nosotros y que yo sé que tiene él la conciencia limpia, que hizo todo lo mejor para que ese avión no se estrellara. La tragedia es una fuente permanente de enseñanza para todos los que hemos estado ahí. Yo lo primero que aprendí es el mensaje que te deja el ser querido que se va, que es tratar de vivir intensamente cada momento de tu vida. Vamos a proceder a la lectura del veredicto.
Le pido por favor a los asistentes que mantengan el orden. En 2005 comenzó el juicio oral a los imputados en la causa, el presidente del APA y 7 altos funcionarios de la empresa. El 2 de febrero de 2010 se leyó el veredicto por el que 6 de los 8 acusados fueron absueltos y los otros 2 sobreseídos, a pesar de haber sido encontrados culpables del delito de incumplimiento del deber de funcionario público. El juicio comenzó tarde y terminó tarde y mal. El veredicto atribuía el accidente a un error humano y se declaró como únicos culpables a los 2 pilotos. Y el veredicto fue realmente un golpe, sobre todo a la gente que perdió un ser querido, que no hayan culpado a nadie o hayan agarrado a 2 perejiles, como se dice, sobre una condena que es excarcelable, y no ir sobre el presidente de la empresa, que se le dijo, señor, cambie la actitud empresarial porque se va a caer un avión, el tipo no le dio bolilla, ni le interesó. Realmente fue una situación muy fea. Todos los directivos blancos van a cargar la culpa, van a cargar la muerte de 75 personas, la muerte de su padre, carbonizado. Progrese esta situación con una condena. O sea, nunca creí que iba a haber culpables, por la sencilla razón de que los victimarios son poderosos, saben cubrir sus responsabilidades. Perdiste a 7 amigas en ese vuelo, vos sola sobreviviste, un año internada recuperando tu rostro. ¿Qué se puede decir ahora? No sé qué decir, que acá se molestan con toda la área. Y lo que nos encontramos es que las personas que están, nos tocó en este momento, que ejercen la justicia, las vemos como que no están a la altura de esa circunstancia. Estaban esperando un fallo más ejemplificador. Ese fallo ejemplificador no vino, no apareció, y en definitiva se limitaron estrictamente a valorar la prueba muy de manera cerrada. O sea, todo un fiasco, realmente, porque lo único que en esto termina, lo único que se logra con esto es que esté todo preparado para que vuelva a pasar. Hoy, a más de 10 años de la tragedia que causó la muerte de 65 personas, los restos del avión descansan en containers lacrados y todavía nadie puede decir con certeza lo que pasó aquella noche en la cabina del Boeing 737 del APA.